En Risaralda el invierno afectó las edificaciones donde funcionan las escuelas indígenas. En un solo salón deben estudiar hasta 70 niños coordinados por un profesor. Vamos con Freddy Gómez. ¿Qué dicen los representantes indígenas sobre esta delicada situación? Freddy, buenos días. Según los líderes indígenas, el 60% de sus escuelas presentan daños ocasionados por el invierno. La mayoría de ellas se inundaron y otras presentan problemas en el techo, por lo que han tenido que improvisar en otras partes los momentos para dictarle clase a los alumnos. En varios sectores, en Pueblo Rico y en Mistrato hay afectaciones por la ola invernal, instituciones educativas que hasta ahora pues también hemos hecho la petición que nos hagan las visitas, no nos han hecho la visita, no hay apoyo humanitario por el Estado. Estamos esperando que el gobierno departamental pronuncie y que haga las gestiones a nivel nacional para que estas comunidades también reciban ayuda humanitaria y especialmente instituciones educativas donde están afectadas. Las autoridades indígenas buscarán recortar el periodo de vacaciones para la comunidad indígena escolarizada, pues se perdió mucho tiempo por el invierno. Es lo que pasa por el momento desde la ciudad de Pereira. Soy Freddy Gómez, en Noticias Caracol. Muy bien, Freddy. Volvemos a Barranquilla, donde un aguacero de 3 horas dejó en serios aprietos a la ciudad. Argemiro Pion ya nos hizo un adelanto, pero ¿ha bajado el nivel del agua, Argemiro? Juan Diego, pues le cuento que la situación sigue siendo crítica, porque como podemos observar sigue bajando agua del caño de la Ullama aquí en el centro de Barranquilla. Muchas personas que tienen sus ventas ambulantes tratan a esta hora de sacar sus negocios rodantes del agua, que no pudieron sacar sus pertenencias y no han podido evacuar. De la parte de atrás de la edificación, en ladrillos que vemos al fondo, se encuentra una estación de bomberos, la estación de bomberos de La Loma. También quedó en medio del agua, no hemos podido llegar hasta ese lugar porque hay aguas muy profundas de hasta más de 1,5 metros de altura. En las próximas horas intentaremos llegar porque hay cerca de 5 bomberos atrapados allí con su máquina y no han podido salir por la inundación. Como reportan los organismos de socorro, son 150 viviendas que resultaron seriamente inundadas con este torrencial aguacero que cayó durante toda la madrugada en Barranquilla, y pues los organismos de socorro ya están haciendo lo propio para ayudar a todas las personas que han resultado afectadas con esta inundación. Es todo por el momento desde Barranquilla. Nosotros seguiremos pendientes a lo que ocurra con esta emergencia que ocasionó un torrencial aguacero. En cualquier momento regresamos con ustedes y tendremos nuevo reporte a las 12:30. Gracias, Argemiro. Del Caribe nos vamos al Pacífico. Más de 50 familias sufren los efectos del invierno en el occidente de Cali. Muchos de ellos esperan ser reubicados, pues sus viviendas fueron arrasadas por el recién desbordamiento del río Aguacatal. Y allí está Andrea Holguín. ¿En dónde están viviendo entonces estas familias? Andrea, buenos días. Muy buenos días, Mabel. Pues estas familias se han reubicado en casas de familiares, de amigos, de vecinos. Ellos todavía están esperando que por favor la administración municipal pues de Cali los reubique en otro sitio, por lo menos les haga unos gaviones al lado del río Aguacatal, porque todavía están muy afectados. Y vamos a mirar en este momentico las imágenes, vemos cómo estas familias quedaron totalmente damnificadas. El río se llevó todos sus enseres, el río se llevó todas sus casitas y ellos esperan pues una ayuda más también de colchones, de frazadas, de alimentación, porque estas familias todavía están pues pasando emergencias. Exactamente, aquí muy buenos días. ¿Hacia dónde se dirige usted con sus enseres? Casa de cualquier familiar que me pueda socorrer, porque esta es una tragedia muy grave. Nosotros los vecinos tenemos ya zancudos, gusanos. Pedimos la ayuda al gobierno, que se toquen por nosotros, que estamos en una situación muy crítica. ¿No va a esperar usted una reubicación por parte de la administración? Estamos en eso, varios vecinos, pero lo quieren mandar para Potrero y la gente de la comunidad no quiere, porque eso es una zona completamente inhabitable. Bueno, las familias, ellos aseguran que se van para donde familiares, para donde vecinos, no quieren irse a reubicar a otros sitios. Exactamente en este sector, en el sector de La Playita, hay 22 familias afectadas y hay más de 20 personas damnificadas en este sector. Y también se confirma pues en las últimas horas que un grupo de búsqueda de vecinos, de familiares, de habitantes de otro sitio más abajito, aquí de donde nosotros estamos ubicados, van a ir en búsqueda de uno de los jóvenes que se llevó la avalancha del río Aguacatal, que aún no ha aparecido. Esta es la información desde el occidente de Cali. Andrea Holguín, Noticias Caracol. Gracias, Andrea. En alerta también se encuentra el departamento de Bolívar. En los últimos 3 días se duplicó el número de damnificados. Ya son más de 30.000 las familias afectadas por el desbordamiento del río Magdalena. Carlos Cataño, ¿cuál es la zona más crítica?
Juan Diego, estamos hablando de dos zonas, exactamente el sur del departamento de Bolívar y la depresión Momposina. En conjunto ya suman más de 18 municipios y cerca de un centenar de corregimientos que están totalmente inundados por las aguas del río Magdalena. Exactamente son 32.000 las familias afectadas y se supone que son 150.000 personas o algo más. Pues bien, esta misma tragedia se está viviendo en 210.000 hectáreas de zonas cultivables y zonas de pastoreo que también están bajo las aguas del río Magdalena. Y como es natural, cada vez que hay una emergencia invernal se suma a esto, de manera paralela, una emergencia sanitaria, porque ya han aparecido enfermedades diarreicas, epidérmicas, respiratorias y al mismo tiempo hay una emergencia económica, porque se han perdido los cultivos, también se han taponado los pastos y es muy difícil adelantar labores de minería en esa zona por los riesgos que implica estos desbordamientos y deslizamientos de tierra. En consecuencia, también hay una advertencia para los municipios que están en el Bolívar Medio o el centro de Bolívar y también esta zona norte, aquí en el Canal del Dique, por ejemplo, ya hay alerta naranja y alerta amarilla, teniendo en cuenta que están subiendo permanentemente los niveles. A cada hora no solamente sube el nivel de las aguas del Canal del Dique, del río Magdalena, del río Cauca, del río San Jorge, también el número de damnificados. Por el momento toda la información desde el norte de Bolívar, Carlos Cataño Barán, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. El suspendido director del IDU, Néstor Eugenio Ramírez, renunció en las últimas horas ante la alcaldesa encargada de Bogotá, María Fernanda Campo. El anuncio lo hizo el mismo Ramírez en medio de un homenaje que le hicieron los funcionarios de la entidad a él y a Carmen Elena Lopera, directora de infraestructura del instituto, quien también fue suspendida de su cargo por la Contraloría. En su reemplazo fue nombrado Héctor Jaime Pinilla, quien se desempeñaba como subdirector general de gestión corporativa del organismo. Ramírez explicó las razones de su renuncia. Me retiro del cargo porque el Estado hoy se dedica más a las batallas jurídicas que a servir a la ciudadanía. Y en esa incertidumbre los servidores públicos siempre terminamos crucificados. No quiero contribuir al desgaste administrativo y presento mi renuncia para demostrar que nunca he querido obstaculizar ninguna investigación. El exrepresentante Germán Olano, investigado por el escándalo de la contratación en Bogotá, seguirá detenido. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en su contra. El alto tribunal señala a Olano Becerra de 2 delitos, cohecho propio y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. La Sala Penal le negó a Olano el beneficio de la detención domiciliaria. El excongresista liberal ya había sido sancionado por la Procuraduría con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años, tras comprobar su participación en el llamado carrusel de las contrataciones. La Fiscalía citó a ampliación de interrogatorio al suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, dentro de la investigación por el carrusel de las contrataciones en la capital del país. La diligencia judicial se llevará a cabo el próximo 19 de mayo ante el fiscal Germán Pavón. Moreno había rendido interrogatorio el 19 de noviembre del año pasado. En esta oportunidad, el funcionario deberá explicar algunos aspectos relacionados con la investigación que se adelanta en su contra. El excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo fue citado por la Fiscalía para rendir versión libre por presuntas irregularidades en la desmovilización de los frentes Barro Blanco y Héroes de Anorí, del bloque Mineros de las Autodefensas. La diligencia judicial se llevará a cabo el próximo 18 de mayo a las 8 de la mañana ante un fiscal de la Unidad Anticorrupción. Restrepo deberá explicar cómo se presentaron las desmovilizaciones de estos frentes, cuyas irregularidades fueron denunciadas por los exjefes paramilitares Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, y Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo. 7:18 de la mañana, la Procuraduría General abrió investigación preliminar en contra del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero. Según el Ministerio Público, los hechos se relacionan con contratos que se firmaron dentro de una declaratoria de emergencia vial en el departamento. Al parecer, algunos de esos contratos tuvieron otro destino. Un accidente en el ascensor de un edificio en el norte de Bogotá le causó la muerte a un hombre de 33 años. Según testigos, el hombre cayó al vacío mientras le hacía un mantenimiento al elevador. Las autoridades investigan si la víctima perdió el equilibrio o si fue golpeada por la otra máquina que estaba en funcionamiento. El cuerpo fue encontrado en el foso del elevador con trauma cráneoencefálico severo. La policía de Bucaramanga detuvo al jefe de una temible banda de fleteros de la ciudad, alias El Bacán. Era también uno de los 20 delincuentes más buscados. En Bucaramanga está Óscar Gerardo Hernández. Buenos días. ¿Y dónde se capturó a esta persona, Óscar?
Bueno, de acuerdo con la información que ha brindado la policía aquí en Bucaramanga, el operativo de captura se logró en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander. Según las autoridades, alias El Bacán había participado en robos cercanos a los 200 millones de pesos, especialmente de las personas que logran sacar dinero de las entidades bancarias. Así lo reveló el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Es líder de redes que están trabajando en el tema de hurto calificado y agravado. Y es peligroso en el sentido de que utiliza armas y ya hemos visto que han lesionado en diferentes oportunidades a personas que son objeto de este tipo de hurtos. Cuando ofrecen alguna resistencia no tienen ninguna dificultad en lesionar gravemente y hasta eliminar a la persona para poderse llevar el dinero que ellos quieren efectivamente hurtarse. Según las autoridades, alias El Bacán ya se encuentra recluido en la cárcel modelo de Bucaramanga. Esta es toda la información porque lo que pasa en la capital de Santander se ve en Noticias Caracol. Muchas gracias, Oscar Gerardo. Protestas universitarias y de maestros terminaron en disturbios con la policía. Los más violentos se registraron en Fusagasugá, frente a la Universidad de Cundinamarca, donde 4 policías resultaron heridos. 59 jóvenes fueron retenidos en los disturbios. En Barranquilla, las autoridades lanzaron gases lacrimógenos contra maestros que pretendían llegar hasta el puente Pumarejo frente a la Universidad de Antioquia. Un estudiante resultó herido en los desórdenes que protagonizaron varios jóvenes. Y en la Universidad Distrital de Bogotá, un grupo de manifestantes que protestaba por la reforma a la Ley de Educación también se enfrentó a la fuerza pública. Un estudiante resultó herido. Y los fuertes disturbios en la Universidad de Antioquia dejaron 11 heridos. Por eso vamos en directo con Yusi Chaparro para que nos entregue el reporte. ¿Qué se sabe de estas personas? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, Yusi. Mabel, buenos días. Estas personas son una mujer de 63 años, un policía y también un estudiante de aquí en la universidad que resultaron heridos tras los enfrentamientos a roca con los estudiantes y el ESMAD. Mientras tanto vemos que aquí pues ha regresado la calma a esta institución educativa. Los estudiantes pudieron llegar hoy normalmente a clases, ya fueron recogidos los escombros de parte de los desmanes que se registraron el día de ayer. Ellos, sin embargo, pues en horas de la mañana tendrán una reunión para tratar de replantear la seguridad que hay alrededor de esta universidad. Mientras tanto, hay conmoción en la Comuna 13 de Medellín por el asesinato de 2 menores de 15 y 16 años y también otros 2 que resultaron heridos, estudiantes de 8º y 9º grado, tras el ataque a bala de sicarios motorizados. Al parecer, esto fue un ataque de bandas criminales que se disputan el control en la zona. En la información que en este momento tenemos desde el departamento de Antioquia, Yusi Chaparro, Noticias Caracol. Gracias, Yusi. Se realizó un consejo de seguridad en Villavicencio con la presencia del comandante Edgar Celi para analizar la situación de seguridad del departamento del Meta. Al terminar la primera fase de la reunión, el gobernador del Meta, Darío Vázquez Sánchez, dijo que en el sur del departamento hubo 2 secuestros y se están presentando boleteos y extorsiones a transportadores y comerciantes. Vázquez aseguró que le propondrá al almirante Celi la implementación del programa Llano Seguro para que la población denuncie a los jefes de las FARC, por los que se pagarían recompensas de hasta 1.200 millones de pesos. Dotar de una telefonía móvil a los sectores, todos conectados a una red que permita la reacción inmediata, que permita la reacción en caliente. Eso con seguridad le va a dar mucha confianza a los ciudadanos de bien para que denuncien en su momento. Pero también le hemos pedido que nos aumente el pie de policía en los cascos urbanos para poder enfrentar el problema de las milicias. 7:24 de la mañana, luego que 2 jóvenes resultaron intoxicados por ingerir licor adulterado en un reconocido bar del norte de la capital, las autoridades decomisaron varias botellas de licor para inspeccionar su contenido. Por eso vamos en directo con el director o el secretario de Salud de la ciudad de Bogotá. Doctor Zambrano, buenos días. Buenos días, Mabel, y a todos los siguientes, un buen día. Bueno, doctor Zambrano, ¿ya se conocen los estudios, las investigaciones sobre este tema específico? Sí, efectivamente los resultados que arrojó los estudios que hizo el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá, pues arrojan el licor que fue analizado un resultado negativo frente a metanol. Por supuesto, todos seguimos investigando el por qué se presentó la presencia en el joven, en su organismo, la presencia de ese ingrediente como el metanol, pero en el licor que analizamos en el laboratorio el resultado fue negativo. Claro. Secretario, buenos días. Dicen los familiares, o lo denuncian mejor, que se demoró mucho en la Secretaría de Salud
en recoger este material para investigarlo, inspeccionarlo? Juan Diego, nosotros tan pronto nos enteramos, hicimos el operativo con la Policía Metropolitana. Allí la falla se presentó frente porque no hubo una notificación por parte de la familia ni por parte de los implicados. Notificaron esto a la Secretaría de Salud, nos enteramos prácticamente 3-4 días después, y por supuesto también estamos investigando a los hospitales que tuvieron las muestras de los jóvenes, que no notificaron inmediatamente este evento de salud pública a la Secretaría. Hicimos todo lo habido por haber, tan pronto enteramos, iniciamos el operativo. Pero nos queda la duda, secretario, sobre la realidad del consumo de licor adulterado. ¿Cómo sabe uno que es adulterado o no es adulterado en un establecimiento público? Nosotros hemos venido capacitando a la ciudadanía y por supuesto a quienes son los propietarios de establecimientos para que sepan identificar ese licor cuando no es adulterado, sobre todo revisar lo que es el contenido, la tapa, la legalidad de ese licor, por supuesto comprar licor en sitios de confianza, y vamos a verificar frente toda la situación porque el licor que se encontró pues no presentó las muestras de metanol. Incluso vamos a revisar muy bien la historia clínica del joven, de por qué la presencia de metanol y si efectivamente esa presencia fue por un consumo de licor allí, porque todo también se evidencia que el joven llegó ya en un estado de licoramiento a ese establecimiento. Claro. Señor secretario, ¿cómo llega licor adulterado a un establecimiento de estos y no pasa nada? Nosotros hemos hecho operativos con la Policía Metropolitana y en últimos años se han decomisado más de 20.000 unidades de licor adulterado que han sido destruidas, incluso han sido judicializadas muchas personas, se han encontrado bandas criminales que cometen este delito y por supuesto la invitación a la ciudadanía es que compre licor en sitios de confianza y algo importante, sobre todo en los proveedores que distribuyen licor a estos establecimientos, se revise muy bien las cajas, las botellas y el contenido. Y algo también es que las botellas que utilizan los establecimientos no entreguen a personas inescrupulosas, sino los operados del servicio de aseo para que esas botellas no sean utilizadas con actos delictivos como es el reembase o fabricar licor adulterado. Doctor Héctor Zambrano, gracias por estar con nosotros esta mañana. Seguimos atentos a los resultados de esta investigación. Muchas gracias. Que tenga un muy buen día, 7:27 de la mañana. Seguimos con más noticias. Hay alerta en Cali por la amenaza de desbordamiento de una laguna que almacena líquidos de un botadero. Según las autoridades ambientales, esto podría causar una tragedia ecológica. 7 lagunas como esta sirven para almacenar los líquidos del antiguo botadero de basuras de Cali que fue cerrado hace 3 años. La Procuraduría Ambiental emitió esta semana una alerta por una posible contaminación debido al desbordamiento de las piscinas. Una comisión de la CAR del Valle y del municipio visitó la zona para verificar la situación. Según Hugo García, coordinador de recursos naturales de la CAR, 6 de las 7 lagunas ya están al tope. Este es uno de los puntos más críticos según los técnicos de la CBC. El embombamiento de esta membrana de protección con biogás podría explotar en cualquier momento y generar una tragedia ecológica. Se observa que hay biogás, lo cual implica que muy posiblemente el acuífero en este momento está siendo contaminado. Dice que hace más de un mes se llamó la atención de la empresa de aseo que maneja las lagunas. Es urgente que se tomen los correctivos necesarios y para lo cual la corporación ya lo ha requerido desde tiempo atrás, desde el mes de abril, y hasta la fecha no se ha dado respuesta a nuestros requerimientos. Jaime Artunduaga, coordinador operativo de la empresa de aseo, negó que haya riesgo de explosión y de desbordamiento y dijo que el plan B es aumentar la altura de las orillas en las 7 lagunas para que tengan mayor capacidad. Nosotros contamos con un plan de contingencia que es la laguna número 7, que viene funcionando ya hace aproximadamente 14-15 meses y tenemos un espacio suficiente para almacenar toda la producción que venga, incluyendo teniendo en cuenta las precipitaciones, lógicamente no medidas en su 100%, pero sí nos da capacidad para albergarlas, incluyendo las lluvias. Por su parte, funcionarios del municipio señalaron que la solución definitiva es la construcción de una planta de tratamiento de lixiviados que ya fue aprobada por el gobierno nacional y está en etapa de financiación. Noticias Caracol por la vida en las vías. Recorrimos la línea, una de las vías con mayor accidentalidad en el país. Encontramos numerosas imprudencias e infracciones que realizan conductores y que ponen en peligro su vida y también la de los pasajeros, al igual que la de los peatones. Noticias Caracol por la vida en las vías. Adelantar en curvas es una de las maniobras más peligrosas que a diario se registran en la vía de la línea entre el Quindío y el Tolima. Por lo general, la lentitud con que ruedan decenas de tractomulas en ambos sentidos genera acciones imprudentes como las captadas por la cámara de noticias Caracol en pocos kilómetros de recorrido en ascenso. Conductores que viajan seguido por la línea recordaron experiencias de riesgo protagonizadas por quienes llevan afán y quieren adelantar. Una flota de bolivariano hace como 20 días
bajaba, me adelantó en curva bajando, venía una mula de frente, ahí que me tocó abrirme a la derecha, para que, mejor dicho, ahí casi nos volvemos nada. A veces uno los trancones arranca y uno va a arrancar y los particulares se le meten a uno, entonces mucha imprudencia y a veces existen los accidentes por eso. Entonces uno trata de manejar a toda la defensiva. Esas imprudencias se traducen en estadísticas en lo corrido del año. Tenemos un reporte de aproximadamente 1.200 comparendos que se han realizado y teniendo como principal objeto de la infracción al Código de Tránsito adelantar en sitios prohibidos. En el registro de imágenes en la vía Armenia-Calarcá quedó el adelanto de este cabezote de tractomula, acción que luego a su lado repite un motociclista. Encontramos un deportista en la línea sin las mínimas medidas de seguridad, su casco lo lleva en la mano. Desde la altura se observa a un osado motociclista que invade el carril contrario y adelanta 3 tractomulas. Ahora llega Dora Glotman con toda la información internacional. Buenas noticias para los católicos colombianos, Dora. Buenos días y buenas noticias, ya que en el Vaticano hoy fue nombrado Monseñor José Octavio Ruiz Arenas al cargo más alto que ocupe colombiano alguno en la Santa Sede. El obispo emérito de Villavicencio será ahora el secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. En octubre, el Papa Benedicto XVI creó ese organismo cuyo fin es promover la fe en países tradicionalmente cristianos, pero donde la sociedad es cada vez menos creyente. Monseñor Ruiz ocupaba el cargo de vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Los seminarios tuvieron... Talibanes en Pakistán se responsabilizaron en las últimas horas por el doble atentado en el que murieron 88 personas y hay 120 heridos. Según los terroristas, lo hicieron para vengar la muerte de Osama Bin Laden. 2 suicidas estallaron su carga explosiva frente a una base militar en el distrito de Chardaza. La mayoría de las víctimas mortales eran jóvenes que se preparaban para prestar servicio militar. De acuerdo con Naciones Unidas, por lo menos 850 personas han muerto en Siria desde que comenzaron las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad. Imágenes como esta, donde se ve cómo son atacados civiles en la ciudad de Homs, le dan la vuelta al mundo generando indignación, aunque por ahora solo la Unión Europea ha sancionado al gobierno sirio por la represión. En Kenia, amenazas por parte de Al-Qaeda reforzaron la protección a una mujer que es familiar del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien reside en Kenia. La abuelastra del mandatario, Sarah Obama, que no tiene vínculo sanguíneo con él, ya tiene protección especial las 24 horas del día. Indignación en Alemania. Aunque una corte condenó a 5 años de cárcel a un exguardia nazi por el Holocausto, este recibió una pena mínima y lo peor, ni siquiera tendrá que cumplirla. John de Maniuk, de 91 años, fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión por haber trabajado como guardia de seguridad en un campo de concentración en 1943 y además participó y fue cómplice del exterminio de 28.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de esto, de Maniuk, quien siempre negó los cargos que se imputaban, no pagará ni un solo día de cárcel por su avanzada edad y su delicado estado de salud. Y un niño boliviano de tan solo 10 años protagonizó una verdadera odisea para poder ver a su mamá. El menor viajó cerca de 1.000 kilómetros escondido en una caja de herramientas en un camión. Ni comió ni tomó nada durante 3 días y todo eso para poder ver a su madre en una cárcel. Este es el niño boliviano que acaba de vivir una increíble aventura. Agobiado, según él, por los malos tratos que le daba un hermano de 13 años, con quien vivía por falta de padre muerto y madre presa, decidió abandonar la casa en Oruro. Para ello se escondió entre el neumático de repuesto y el chasis de este camión, sin saber que la odisea lo traería a Chile. El chofer, que cruzó medio altiplano y 2 fronteras, nunca supo que traía un polizón a bordo. Ni idea, nada, porque durante el trayecto he tenido 3 paradas. Franklin Vilca, de solo 10 años, fue descubierto por una mujer en un estacionamiento de Alto Hospicio. Después de 3 días de viaje, estaba visiblemente desorientado y nervioso. La fiscalía determinó dejarlo temporalmente bajo custodia de la familia que lo encontró. En esa casa y con ropa limpia, ha permanecido desde el lunes. De llorar no lloraba. El primer día que llegó mi mamá lo encontró muy mal, pero de ahí al segundo día ha estado bien. Claramente está mejor.
De hecho, hoy hizo una confesión. No es esta la primera vez que escapa de su casa. Entra a una lujosa tienda de ropa en San José, en Brasil. Un toro resulta que termina atrapado en el lugar. Sucede porque el conductor del camión que lo transportaba tuvo un accidente y murió el chofer. El animal escapó y terminó dentro de la tienda, pero miren lo que sucede. Escapa de ese mismo lugar, rompe el vidrio y después de un largo rato logran capturarlo y llevarlo a una finca donde pasará el resto de sus días. Segundo a polícia, o motorista teria... Hasta aquí la información internacional. Que tengan un buen fin de semana.